Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Es de mucha bendición el poder estar nuevamente con ustedes acá en nuestra hermosa y preciosa serie, Los Vencedores, ya que pues estamos aprendiendo bastante en estas hermosas series, ¿verdad? Capítulos, los cuales hemos estado hablando de cómo el pueblo de Israel ha ido avanzando de campamento en campamento y lo que Dios ha ido haciendo en lo que Dios hizo en su pueblo, en cada parada que tuvieron, ¿verdad? En cada campamento. Y lo importante es de que siempre el pueblo de Israel iba hacia adelante. Salían de uno para otro y para otro y nunca se detuvieron, siempre iban avanzando. Amén. Entonces en esta hora los voy a pedir a que nos acompañen en una breve oración para dar inicio a nuestra enseñanza, que el Señor nos ayude, nos use, nos bendiga. Amén. Vamos a iniciar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, y en todo lugar, Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque es por tu misericordia, Padre, es por tu gracia que hoy estamos aquí, Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad y el hermoso privilegio que nos has dado de poder estar acá, Señor, para compartir parte de tu palabra, Señor. Te queremos pedir que nos uses, Señor, que seas tú el que hable por medio de nosotros, Padre. Somos vasos a tu servicio, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Pues así como mencionaba aquí mi hermano Eliseo, eh, Amén. entonces pues vamos a enfocarnos ya ahorita en el tema, ¿verdad? Pues para ello, usted que está en su lugar, no sé de dónde nos esté viendo, en su casa, en el comedor, en la sala, en el lugar que usted se encuentre, pues lo voy a invitar a que nos acompañe a Deuteronomios en el capítulo número 10 y pues vamos a leer una breve porción para entender el contexto acerca de lo que hoy vamos a meditar. Entonces dice Deuteronomios capítulo 10 en su verso 1. En adelante dice en el nombre de Jesús. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca que hice, un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte como las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. En el verso 6, pues nos vamos a enfocar, y dice, después salieron los hijos de Israel de Berot Bene Jacán a Moserat. Allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y allí en el lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. ¿Ven? Entonces, ahorita pues nos vamos a enfocar prácticamente en el lugar donde ellos estuvieron acampando, que es Berot Bene Jacán. Pues viendo el contexto, según lo que estábamos leyendo, era el lugar donde los hijos de Israel habían llegado, estaban estáticos, por decirlo así, acampando, mientras que Moisés había subido una vez anterior a recibir los 10 mandamientos que mismo Dios, mismo Jehová, había escrito en las tablas de piedra. Amén. Pero recordemos que la Biblia nos enseña que Moisés había subido y había durado 40 días. Pero durante ese lapso de 40 días el pueblo de Israel empezó a murmurar, y en medio de su murmuración ellos decían, aquel hombre que nos había sacado de Egipto no ha vuelto, pues creemos que un oso se lo ha devorado, un animal se lo ha devorado, pues no ha bajado del monte, decían, y todos empezaron a murmurar y empezaron a dudar. Entonces vinieron y se acercaron a Aarón y le dicen, hagámonos dioses a quienes le demos la atribución de que nos han sacado de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y sirvámosles. Y en ese lapso de tiempo empezaron a juntar los metales y empezaron a crear los becerros. Según lo que nos enseña la Biblia, que ellos empezaron a crear un becerro por cada tribu.
En total, pues crearon 12 becerros y empezaron a adorar. En tanto que Moisés empezó a descender del monte, cuando vio, bajó y el pueblo se había ya corrompido, había murmurado, había empezado a idolatrar. Viene Moisés y tanto fue el enojo que vio de aquella multitud que apenas habían pasado 40 días, o sea, no habían pasado meses, ni años, ni siglos, habían pasado días. Tanto fue el enojo de Moisés que viene y rompe las tablas que Dios había escrito, los 10 mandamientos. Entonces por eso viene y dice que Moisés nuevamente sube al monte y él ya es Moisés quien escribe los mandamientos que Dios le vuelve le dicta prácticamente. Y nuevamente pues vuelve a descender a donde estaban acampando. Entonces en ese lugar donde estaban acampando fue donde recibieron los 10 mandamientos. Ajá. Entonces ahí en ese lugar pues vamos a empezar nuestra enseñanza. Amén, Amén. amén. Sí, y como bien acabamos de leer, ¿verdad? Eh, es muy interesante y a la vez traigámoslo a la actualidad, que Moisés subió el lapso de 40 días, La primera vez. la primera vez, en el cual los 40 días el pueblo se desesperó, Sí, empezó a murmurar prácticamente. murmuró y empezaron a imaginarse en su mente, hagamos dioses y a murmurar y a tal punto que lo hicieron de esa manera. Pero si lo traemos a la actualidad, podemos compararlo como cuando nosotros le pedimos algo al Señor. Amén. Cuando nosotros venimos y le decimos, Señor, por favor, te quiero que obres en mi vida y que hagas esto en mi vida. Pero el Señor siempre nos escucha, Amén. siempre nos Amén. escucha. Lo que pasa es que humanamente nosotros siempre queremos las cosas rápido, ¿verdad? A nuestro chasquido de dedos A a veces. nuestro tiempo ya. Y es algo que no, o sea, tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios, porque muchas veces caemos en lo que el pueblo de Israel cayó, ¿verdad? Es que el Señor no me contesta, entonces voy a tratar de buscar mi voluntad con mis fuerzas, con mi Mis inteligencia, méritos. sí, uno mismo, cuando la respuesta del Señor viene en camino, el cual nosotros tenemos que seguir arrodillados, pidiéndole al Señor y esperando, porque el Señor cumple y el Señor Amén. contesta. Amén. Sí, de hecho, pues, cuando leamos el contexto, un capítulo antes, en el capítulo 9, la Biblia nos enseña que el monte donde subió Moisés en ese momento a recibir los mandamientos, o sea, había una llama de fuego, o sea, estaba encendido, había fuego y ellos escuchaban los estruendos. O sea, Sí, a lo que vengo es de que ellos todas las señales que habían visto cuando salieron de Egipto y aún estaban viendo el monte que ardía, porque Moisés exacto. hablaba cara a cara con Dios y le daba los mandamientos. Sí, Pero tanto era su impaciencia, si lo vemos así, que empezaron a murmurar a pesar de lo que estaban lo que viendo. estaban Tanto era la viendo. incredulidad y la dureza en el corazón de ellos, pues porque físicamente habían salido libres de la esclavitud de Egipto, pero su mente y su corazón aún continuaban esclavizados a Egipto, Exacto. porque su corazón prácticamente se había quedado en Egipto, aunque su cuerpo físicamente pues estaba al otro lado del Jordán, estaba al otro lado del río ya dispuesto a servir. O sea, Exacto. prácticamente si lo vemos así, estaban como que fragmentados. Mientras su cuerpo físico estaba En libre, un lugar su alma estaba cautiva y todavía era las que cautivo. los hacía murmurar. Exacto. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros pasamos en eso, ¿verdad? De que miramos cómo Dios hace obras, cómo Dios hace los milagros. Y aún así muchas veces desesperamos. Y el pueblo de Israel en ese momento cayó en idolatría. Y muchas veces nosotros podemos caer en eso también. Hay que tener mucho cuidado en eso porque el pueblo de Israel cayó en eso y en la actualidad ahora el pueblo del Señor puede caer en eso. Se nos ha Amén. enseñado, ¿verdad? Que muchas veces podemos idolatrar a nuestros hijos, nuestro trabajo, la tele, el teléfono. O sea, qué cosas tan tremendas cuando el Señor nos ha llamado a ser libre de toda atadura, ¿verdad? Y no venir y esperar a que el Señor, bueno, diga, bueno, eh, vamos a corregirte, porque el concepto también es la corrección, ¿verdad? Del campamento donde ellos estuvieron, ¿verdad? Entonces, como cuando bajó Moisés y se molestó y quebró las tablas.
Entonces a nosotros en cierto momento el Señor viene y bueno, estás cayendo en idolatría, estás cayendo en esto, estás idolatrando, bueno, te voy a corregir porque eres mi hijo y va a entrar la corrección también, ¿verdad? Sí, de hecho, como en un capítulo anterior, pues mencionábamos acerca de la corrección, pues no puede venir una corrección sin que previo a ello no exista una falta. Entonces, recordemos que ellos estaban acampando, estaban en un lugar donde estaban todos reunidos, pero tuvo que haber entrado algo que los corrompió, que los indujo a murmurar, que los indujo a realizar lo que Dios más aborrece, que es La idolatrar. idolatría. Entonces, vienes buscando ya un poco más en la definición de la palabra. Vemos que según el hebreo H2583 dice la transcripción Haná o raíz primitivo, propiamente de inclinar o declinar de los rayos inclinados del atardecer. Entonces, enfocándonos un poco en lo que significa el nombre del lugar donde ellos acamparon, bueno, porque hay muchos significados. Uno de esos significados en los que tú comentabas era de que acerca de la De la corrección. corrección. Pues Ajá. aquí de igual manera pues otro significado que es em, declinar. Entonces cuando veíamos acá que declinar significa, basándonos en el campamento, en el contexto, que era cuando iba entrando la tarde, iba atardeciendo. Entonces, cuando leía en Deuteronomios, siempre en el capítulo 23, en el verso 11, y dice, ¿y será que al declinar de la tarde se lavará con agua y cuando se haya puesto el sol podrá entrar en el campamento? Podrán entrar en el campamento. Entonces vemos acá que ellos dicen que podían entrar al campamento cuando iba entrando la tarde, pero dice primero se tenían que lavar Lavar. con agua para poder luego entrar al campamento para que no entrara nada inmundo. Exacto. Entonces, si vemos el contexto, que el agua es sinónimo de la palabra. Me gusta mucho el salmo que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con Con guardar guardar su sus palabra. mandamientos. Y el Señor Jesús, recuerdo cuando dice en Juan, ustedes ya están limpios por la palabra, ya han sido lavados por la palabra, dice. Entonces, vemos acá que cuando ya tenían que entrar al campamento tenían que ser lavados con agua, lavados con la palabra, pero no podían lavarse con esa agua o con la palabra si antes no la recibían. Porque recordemos cuando Exacto. Moisés bajó, quebró las tablas, ¿cómo iban a leer los mandamientos? ¿Cómo se los iba a dar a conocer? Tuvo que volver a subir y a traerlos Otra físicamente vez. nuevamente para poder leerlos, dárselos a conocer y que ellos pudieran ser limpios con la palabra, para poder Exacto. entrar en el campamento y que no entrara corrupción, no entrara contaminación En el prácticamente. campamento. Am- Amén, sí. Y es que de verdad es que eso es algo muy, como decía, va a recibirlo, muy confrontante, que tenemos que aceptar y ver nuestra condición, porque no podemos entrar como nosotros querramos porque vamos a contaminar. Venimos contaminados, pero el Señor nos viene a limpiar, por eso dice, corran y pónganse a cuentas, ¿verdad? Amén. Y recibir lo que Dios tiene para nosotros y no caer en la desesperación, ¿verdad? Porque Dios dice y lo cumple, porque Dios no Amén. miente, Dios cumple. Y no Amén. caer en la desesperación, porque si no vamos a perder las bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque sabemos de que hay un lapso de tiempo en el cual las bendiciones del Señor vienen a su tiempo, no al tiempo de nosotros. Si no, nosotros vamos a ser como los del aposento alto. Dios dijo, va a venir el Espíritu Santo y los va a llenar. Amén. Estaban todos ahí, bastante Unánimes. unánimes. Pero ¿qué Reunidos. pasó? Por si lo vemos así, estaban acampando, estaban en un campamento porque no salían de Sí, ese lugar. estaban ahí en ese Estaban lugar, en un esperando, solo estadio. esperando la promesa. Pero ¿qué pasó? Mucha gente desesperadas. Empezaron a desesperarse y empezaron a irse. Y se empezaron a ir los que se desesperaron, ¿verdad? Sí, prácticamente, si lo vemos acá, viéndolo como otro, el contexto que nos enseña, se pueden determinar tiempos. Porque, por ejemplo, ellos estaban acampando en ese lugar, pero en ningún momento se les había dado alguna orden de que avanzaran.
sino que la orden era de avanzar, o recibieron la orden de avanzar hasta que recibieron y ya tenían la tabla de los mandamientos. Entonces viene y dice que se les dio la orden de avanzar Avanzar. y continuar al siguiente campamento, a la siguiente estación. Pero mientras tanto, estaban en un solo lugar. O sea, qué nos enseña o qué nos da a entender, trayéndolo al contexto actual como creyentes? Que hay Ujú. momentos en el que el Señor nos dice, no, es momento de que esperes una respuesta, que esperes la palabra que llegará a limpiarte, a confortarte, inclusive a confrontarnos. Exacto. Eh, Tal vez, quizá caemos en el error. Muchas veces esperamos una palabra que nos den palmaditas en la espalda o que nos vengan a alentar. Y siempre esperamos ese tipo de mensaje de Dios, pero ¿y qué tal cuando la palabra de Dios viene para una corrección, para, Amén. para enderezar nuestro camino? Porque como mencionaba a un inicio, una corrección no puede venir sin que antes haya existido alguna falta. O Una sea, no va a haber falta. una corrección únicamente espontánea, sin razón, sin motivo alguno. Exacto. Y si hay una falta, va a haber una corrección, ¿verdad, hermano? Como cuando nosotros, no sé, éramos pequeños y nos portábamos mal, nos corregían nuestros padres, ¿verdad? Porque hay que aceptar la corrección, porque muchos hermanos o hermanas en los cuales lamentablemente se cae en una falta, muchas veces no tan graves, otras veces graves, y viene la corrección y viene la disciplina, y muchas veces no se toma como se debería de tomar. Muchas veces lo primero que se hace es enojarse, ¿verdad? Cuando la misma palabra dice que no tomemos la disciplina de esa manera. Por ejemplo, yo quiero que me acompañen a que leamos Hebreos 12:5. Amén. Y dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. O sea, aquí se está enfocando en que en algún momento de nuestra vida olvidamos las palabras que el Señor ha dejado para exhortarnos, para alentarnos, mientras llega lo que el Señor quiere que llegue a nuestras vidas. Mientras estamos acampando, el Señor está dando palabra para que aguantemos, ¿verdad? Y dice de palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, dice, ni te desanimes cuando te reprenda. O sea, aquí dice, no tomes a la ligera, porque muchas veces es lo que yo acababa de comentar, ¿verdad? Nos vienen a disciplinar y a la ligera nos ponemos enojados. No solo cometemos la falta, cometemos el error y todavía encima de eso nos Nos ponemos enojamos. enojados, nos enojamos, ¿verdad? Dice en el 6, dice, porque el Señor disciplina a los que aman. O sea, sintámonos dichosos que tenemos quien nos corrija, ¿verdad? Amén. Porque como todo padre nos corrigen, es por nuestro bien, es para nuestro beneficio, es para que hagamos las cosas bien. Dice, porque el Señor disciplina a los que aman y azota a los que recibe como hijos. Aparte de disciplina, azota, pero porque nos ama y nos quiere corregir, ¿verdad? Amén. Voy a tomar algo bien puntual que acabas de mencionar, Ajá, donde decía, no olvides la palabra, recuerdo que habías exacto. leído. Entonces comentabas de que si nosotros olvidamos la palabra, aparte de ello, no debemos de olvidarla, porque es nuestro alimento espiritual. Exacto, Pero amén. a lo que quiero enfocarme es de que si el pueblo de Israel olvidó cómo el Señor envió las plagas a Egipto, endureció el corazón del faraón, convirtió el mar en sangre, la plaga de moscas, de langostas, de ranas, eh, cómo abrió el mar en dos para que pasaran el pueblo de Israel sus pies en seco. O sea, todo lo que ellos vieron y olvidaron, porque en menos de 40 días empezaron a hacerse dioses y empezaron a idolatrar. Ahora bien, Exacto. si eso les pasó a ellos, que vieron todas esas señales, las vieron Las vieron, las literalmente, vivieron. las vivieron, fueron ellos mismos testigos
testigos, o sea, no hubo algo de que un manuscrito en el que ellos hubieran leído, decir, fue esto lo que les pasó a aquellos antiguos. No, ellos vivieron esa experiencia Exacto. y sin embargo en menos de 40 días la olvidaron. Ahora bien, ¿qué puede suceder con nosotros? Y muchas veces caemos en ese error, porque recibimos la palabra, la enseñanza, por ejemplo, una enseñanza, quizá un domingo, recibimos la enseñanza y ¿qué pasó al siguiente día? La palabra se nos ha olvidado. Exacto. La palabra, ¿y qué fue lo que se enseñó tal día? Y todos así como que, En la luna. Sí. entonces vamos a esto. Si el pueblo de Israel olvidó prodigios y señales, lo que vio, ahora nosotros que no es que simplemente, ahora que nosotros lo que recibimos es palabra. O Exacto. sea, ¿en qué condición podemos caer? Decir, lastimosamente es así, que muchas veces después de haber recibido la palabra, eh, dudamos, pues porque tal vez no esperamos la respuesta y no ha llegado en el tiempo en que nosotros consideramos y nosotros creemos que debe de llegar la respuesta, tendemos a dejarla en el olvido, así como que, bueno, sí, recibí esa palabra, pero miren, ya pasó una semana, 15 días, un Un año, y mes. no ha pasado nada. Entonces, creo que no vale la pena estar recordando lo que me dijeron si no ha pasado nada, ¿verdad? Entonces, muchas veces quizá caemos en esa condición. Exacto. Y eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso. Caer en ese punto y venir a decir, pasó un mes, 15 días y el Señor no me ha hablado. Entonces ahí entra el peligro, porque venimos a inclinarnos y vamos a hacer lo que no debemos. Entonces ahí es donde viene la corrección y es donde no nos gusta. Pero ahí está lo peligroso. ¿Sabes por qué? Porque si lo traemos a la actualidad, está como que yo le he preguntado a varios en la calle cuando ella estaba hablando del Señor y les digo, la venida del Señor está cerca. Y ellos me dicen, así tan tranquilos, tan relajados, no hombre, si cuánto año llevan de decir eso y no viene. Y pongámoslo Este contexto, en lo que este estamos viviendo. contexto, cómo venimos y decimos, ya pasó un mes, 2 meses y el Señor no me habla. Va, como dicen los de allá, ya pasaron años, pero en un momento a otro viene el Señor. Ay, sí era cierto y me quedé. Va. Y los hermanos o nosotros en la iglesia, el Señor dice, bueno, es un ejemplo, ¿verdad? Que el Señor dijera, bueno, a los 3 meses va a llegar tu respuesta. El Señor va. Y nosotros al mes estamos desesperados y nos vamos y perdemos la bendición que venía por desesperados, ¿verdad? Sí es tan terrible porque, bueno, si lo vemos así, bueno, de hecho, pues los temas que hemos estado estudiando, inclusive pues esta serie, esta segunda temporada, que son las estaciones del alma, ¿verdad? Si lo vemos así, a veces nuestra propia alma quizá tiende a dudar, porque a veces me pongo a meditar, me pongo a meditar, ¿verdad? Si David, conforme a lo que dice la Biblia, andaba conforme al corazón de Jehová, pero en un momento decía, alma mía, alaba a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios, no olvides ninguno de sus mandamientos y que Él ha sanado tus dolencias. Y empieza a enlistar un montón de beneficios, un listado de beneficios que Él podría recibir si su alma no se olvidara de alabar a Dios. Ahora Exacto, bien, el cuerpo de David prácticamente físicamente estaba dispuesto a alabar a Dios, pero su alma no. Y a veces nos puede suceder caer en esa condición, que físicamente podemos venir a la iglesia y venimos a cantar y bueno, sí, tengo la intención de aprender, de servirle al Señor, y nuestra alma por dentro, así como que no hay en qué momento se fusione con el cuerpo para que, como dice la Biblia, en cuerpo, alma y espíritu, estemos prácticamente sirviéndole a Dios. exacto, Entonces, sí, es algo tan terrible, ¿verdad? exacto. Y es que sí, eso así es. Yo hace unos días tuve el hermoso privilegio de hablar, de enseñarle a los jóvenes y yo les ponía de ejemplo, eso está como que entremos a la universidad, pasemos el primer año, el año en la universidad,
no pasamos del primer semestre, pasamos otro año, otro año, otro año y no pasamos del, o sea, no podemos, si nos metemos a la universidad es porque hay una meta y la cual vamos Correcto. a ir avanzando, 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 pero ¿qué sería de entrar a la universidad y pasar toda la vida y no avanzar y ni siquiera salir? Entonces yo les decía a ellos, nuestra vida espiritual es así, de ir avanzando, avanzando y avanzando, como lo hizo el pueblo de Israel en cada estación. Y lo que hablábamos al inicio, es importante acampar cuando Dios dice, espera. ¿Por qué? Porque cuando viene lo que Dios quiere hacer con nosotros en ese momento, es el momento donde Dios dice, avanza. Como lo que acabamos de mencionar del aposento alto. Los que esperaron la promesa, los que se aferraron a las promesas y saben de que Dios cumple y no pierden la fe ni la esperanza, se quedaron, los otros se fueron. Cuando el Espíritu Santo llegó, los llenó, empezaron a hablar lenguas y ahí siguieron avanzando, Avanzando. avanzando, porque eso es lo que el Señor nos llama, ¿verdad? Sí, correcto. Pues de hecho, creo que es necesario que nosotros prácticamente tengamos, pidámosle al Señor, tener dominio sobre nuestra alma. Porque como comentábamos, ¿verdad? Nuestro cuerpo físico puede estar, lo podemos tener dispuesto, pero ¿y nuestra alma? Pues quizá nuestra alma no quiere alabar a Dios, no quiere servirle a Dios. Y quizá nuestra alma está así como que, sí, pero que el cuerpo me lleva, pero no. Entonces, creo que el resumen de este tema es que un autoanálisis, ¿verdad? Que nuestra alma debe avanzar conforme la palabra de Dios, porque si vemos acá, Dios le envió a Moisés los mandamientos y viene, después Moisés viene e indica al pueblo avanzar, pero vino la orden desde un orden jerárquico. Exacto. Y pues es lo mismo con nosotros, ¿verdad? Exacto. Viene la revelación, la enseñanza por medio del Espíritu Santo a, a nuestro Padre Espiritual y Él da a conocer a la congregación hacia dónde nos tenemos que dirigir. Exacto, Entonces, amén. Así esa parte es. es la que considero que con la que nos debemos de quedar, esperar la orden hacia dónde avanzar, hacia dónde dirigir nuestra alma. Entonces, para Amén. ello, pues vamos a finalizar este tema. Pues antes pues, vamos a elevar una oración, pero sin antes, pues invitar a los hermanos y a todos los que nos han continuado y han dado seguimiento a estas series, pues que continúen brindando un poco de su tiempo para aprovecharlo y puedan eh, continuar escuchando estas series, pues realmente nos enriquece y nos da un crecimiento espiritual. Amén, iglesia. Y si no importa el momento en que estés pasando, iglesia, tienes que soportar, aguantar, porque Dios tiene tiempos de reposo. Y si tú estás en un momento de reposo, espera, porque Dios va a hacer y va a obrar en tu vida. Y Dios va a decir, y ahora avanza. Amén. Entonces tenemos que seguir avanzando, ¿verdad? Y aceptar la palabra y el tiempo del Señor. Eso es lo más importante, esperar el tiempo de Dios. Esperar Amén. la orden, esperar la orden. Amén. Amén. Vamos a elevar una oración para Amén. acá Finalizamos. finalizar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este privilegio y esta oportunidad que nos has brindado juntamente con mi hermano para de poder impartir esta palabra de la cual tú nos has dado primeramente. Ayúdanos, Señor, a poder vivir de ella, Padre, en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Señor, sea de bendición para todos aquellos quienes van a tomar ese tiempo para poder escucharla, así como ha sido de bendición para nuestra vida. Señor, sabemos que también será de bendición para los que la han de oír. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendecimos a cada uno de los que vayan a darle play a esta grabación, Señor. En el nombre de Jesús lo bendecimos, Padre. Espíritu Santo, sea el que haga la obra, Dios mío. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.